Bueno, ya el gobierno nacional lo ha dicho, claro, ¿sí? Vamos a reformas en un montón de aspectos, Bien. a nivel previsional, a nivel laboral, ¿sí? Y obviamente ese tipo de reformas de alguna forma va a afectar, esperemos que no, pero seguramente va a afectar algún tipo de derecho. En principio, lo que tiene que ver con el tema previsional, que lo hemos hablado también acá en otras oportunidades, lo que se busca es un aumento de la edad jubilatoria, ¿sí? Que seguramente va a ser escalonada, pero llevar un aumento que algunos hablan de 70 años, yo no creo que sea tanto, pero seguramente sí un aumento de, no sé, supongamos de la mujer hasta los Claro. 65, Sí, ampliarlo en ir ambos rangos. ampliando en forma escalonada, es decir, a lo mejor el año que viene no creo que llegue, pero el otro, a lo mejor que la mujer se jubile en vez de los 60 a los 61 y de a poco ir subiéndolo. Eso por un lado, ¿sí? Ahora, lo que tiene que ver con el tema laboral, va a haber una afectación con respecto más que nada a los jubilados los futuros jubilados, que no vamos a ser futuros jubilados. Bien, hay, por ejemplo, uno de los proyectos lo que dice es la disminución de las contribuciones patronales, por ejemplo, que, a ver, si bien yo considero que está bueno que el patrón le cueste menos tener algún empleado en el sentido de poder contratar y tenerlo en blanco y tener el empleado bien, hay una realidad también que esto tiene que venir acompañado de un montón de otras cuestiones donde el Estado tiene que estar presente. ¿Por qué? Por ejemplo, se habla de una reducción en la contribución a lo que es PAMI, que hoy es del 3%. Sí. Eso bajarlo al 2%. ¿Qué significa eso? Ese punto que se baja claramente va a afectar Sí. lo que recauda PAMI. ¿Sí? Si PAMI tiene menos plata, va a cubrir menos. Va a cubrir menos. Ya nos encontramos con esta situación, incluso hoy en día. Entonces vamos a necesitar que esos recursos sean utilizados de la mejor manera posible, ¿no? Eso claramente. Sí, a ver, si estas cuestiones de baja de contribuciones y demás repercute en que mayor cantidad de gente pueda tener acceso a trabajo en blanco, podría ser y sería lo mejor que podría pasar, ¿no? La realidad es que sabemos cómo es el ámbito laboral de nuestro país y es medio difícil que eso pase, en Es la medio realidad. difícil, vos sabés que estoy pensando, digo, es medio difícil y además teniendo en cuenta, bueno, una de las tantas cosas que dijo este gobierno antes de asumir o en campaña en su momento, Sí. dijo, bueno, vamos a bajar el nivel fiscal no era, pero bueno, como que iban a bajar un montón de leyes y Claro. demás donde, bueno, el trabajador, el empleador en este caso, podía empezar a contratar gente, podría empezar a trabajar de otra manera y que la plata que le ingresara no quedara en su bolsillo y no empezar a irse en impuestos. Claro. Bueno, entiendo que tiene que también verse ese lado como para poder empezar a aplicar esta reforma laboral, ¿no? Va a Claro. tener que empezar a ser un poco así. Totalmente. A ver, sí es necesario en un montón de aspectos modernizar leyes. Ahora, modernizar leyes no significa que tiene que haber derechos del trabajador afectados. Claro. ¿No? Se supone que nuestra Constitución lo dice claramente, que los trabajadores cada vez tienen que tener mayor cantidad de derechos, no menos. Claro. Bien, entonces, primero que tenemos el artículo famoso 14 bis de nuestra Constitución, ¿no? Que protege los derechos de todos los trabajadores. Eso como primera medida. Entonces, cualquier modificación que vaya en detrimento de los derechos del trabajador, claramente que esa persona va a poder ir a la justicia y decir, bueno, no sé, el presidente a través de un decreto o lo que fuera modificó algo, bueno, el artículo 14 bis va a estar como protección de eso. Porque para hacer una reforma bien de fondo debería reformar la Constitución. Claro. ¿Sí? Eso como primera medida, que no creo que lo pueda hacer. Ahora, sí es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Que los derechos laborales hay que protegerlos. ¿Es importante reducir los costos laborales en el sentido de impuestos? Totalmente, estamos de acuerdo. Eso hay que tratar de lograrlo sin que los derechos del trabajador se vean afectados. Claro. ¿Sí? Y que también tampoco se vean afectados los derechos de quienes son hoy jubilados. Porque ¿qué es lo que sucede? Si se reduce la contribución y el pago de los aportes, claramente tampoco ANSES va a tener plata como para pagar las jubilaciones de aquellas personas que ya hoy cobran un beneficio, ¿no? Sí, tal cual.
Sí, bueno, eso muchas veces algunos dicen que bueno, eso se va a compensar con el aumento de edad jubilatoria, digamos que no existan más la moratoria, entonces un montón de gente no se va a poder jubilar. Claro. Conclusión, ANSES va a obtener ahí no va a tener que gastar, ¿no? Sí, Entre va a comillas. engordar la caja, digamos, de Claro, las ANSES. pero también estamos dejando a un montón de gente fuera del sistema previsional. Claro. Bien, elevar la edad jubilatoria a los 70 años implica que mucha gente va a tener que seguir trabajando o no tener moratorias implica que mucha gente no se pueda jubilar. De hecho, hoy pasa, bien. ¿Y cuál es la consecuencia también de eso? Que esa persona tiene que seguir trabajando. La persona más joven que llega, ¿sí?, al mundo laboral Me leíste la mente. no puede, claro, no puede conseguir ese trabajo Claro. porque la realidad es que tiene que crearse nuevas fuentes laborales, Claro. ¿no? Y la persona que ya cumplió su etapa laboralmente activa tiene derecho a jubilarse, a disfrutar a su época de jubileo, ¿no? Bien, como todos, entonces, sí, sí. claro, descansar, tener obviamente una jubilación que hoy no se da, ni hace mucho tiempo que no se da, una jubilación acorde a sus aportes reales, ¿no? Y que le permita tener una jubilación digna, con medicamentos cubiertos, con una vivienda digna Tal cual. y tener su vida realmente sin tener preocupaciones económicas, por lo menos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que hay que hacer modificaciones. Ahora, esas modificaciones tienen que ser pensando en la gente, ¿sí? Pensando en la gente que sea lo mejor posible para ellos. Bien, ahora, yo, por lo menos lo que he visto de las modificaciones que se intentan hacer, no aparenta ser eso. Bien, ¿sí? Esperemos que obviamente el gobierno tome las medidas correspondientes como para que sí sea en pos del beneficio de la gente y que el resto de los políticos también estén a la altura de eso, ¿no? Bien, de que si haya algún tipo de modificación que afecte el derecho de los jubilados o de las personas antes de jubilarse, claramente haya una oposición importante contra eso y si no, realmente la oposición ayude que se haya una modificación, pero que sea favorable, ¿no? Sí, sí, yo te escucho y pensaba, bueno, el tema de los abuelos, los jóvenes, esto que justo que lo dijiste estaba pensándolo porque digo, Totalmente. genial, uno habla desde que estás para adelante, pero ¿qué pasa con los que ingresan y demás? Lo acabas de mencionar. Y después pienso otra cosa, hablamos de reformas, hablamos de jubilación, pero ¿qué pasa con los sueldos? Porque nadie habla de ese tema, nadie dice, Exactamente. bueno, vamos a aumentar un 2%, que si bien es nada, pero por lo menos es un pequeño aumento que puede ir más adelante y ser más progresivo. Digo, nadie habla de eso. Sí, además sabemos que lo que tiene que ver con el aumento de jubilación, aumento de sueldo y demás, eso lleva también a un consumo, los comerciantes pueden vender más, Claro. se hace una cadena, un círculo virtuoso, Claro. bien, que eso posibilita el aumento claramente del tema económico para todos. Y además hay otro tema que tiene que ver con el tema de obras sociales y prepagas, porque si yo aporto menos también a la obra social o a la prepaga, por Sí. ejemplo, si yo aporto menos a la obra social, claramente esa obra social va a tener menos dinero para lograr la cobertura de medicamentos o de tratamientos, con lo cual va a haber una lluvia de amparos contra las obras sociales. Si yo derivo mis aportes a una prepaga, ¿sí?, esos aportes van a ser menos, con lo cual la prepaga me va a cobrar más a mí, Claro. ¿sí? Tal cual. Y no voy a poder llegar a tener un servicio de salud acorde a lo que yo necesite o lo que la persona necesita. Bien, bueno, da para cortar bastante tela este Sí, tema. totalmente. Vamos a ir siguiéndolo a ver qué es lo que sucede. Obviamente, Claramente. esto se va a tratar en los próximos días, la próxima sesión del del Congreso, perdón. Yo ya No, estoy no, mareadísima. todavía no. Hay proyectos, pero todavía no. Bien, perfecto. Todavía no. Y la semana que viene. Exactamente, 12 de noviembre, estar atento, 16 horas, que se anuncia cuál fue el IPC del mes, con lo cual eso vamos a saber ese mismo porcentaje que va a ser como aumento de las jubilaciones y pensiones para el mes que viene. Muy bien, Guille. Bueno, estaremos atentos qué es lo que sucede con todo. Muchas gracias como siempre. Gracias a vos.